Saludos y muy buenas tardes a toda la audiencia de plenos y plenas que se dan cita cada día a este su espacio y proyecto Cápsulas del Reino. Bueno, aquí estamos y continuamos firmes, contentos, alegres de ser parte de una gran misión que se lleva ahora mismo en el planeta, como lo es concientizar y producir el entendimiento de lo que ya es un hecho consumado, como lo fue la obra que Dios llevó a cabo a través y por medio de Cristo Jesús para beneficiar a toda la humanidad. Ok, hoy vamos a concluir en esta última séptima cápsula. Repito, hoy vamos a concluir mediante esta última y séptima cápsula con el tema el reino de Cristo. Les recuerdo que estamos grabando desde acá, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, y quien les habla es su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Ok, damos inicio y yo quiero por favor que usted vaya a su Biblia rapidito, si tiene a bien, a 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 en adelante. Dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora viene orden, verso 23. Pero cada uno en su debido orden, es decir, en el orden que iban a ocurrir las resurrecciones. Dice, Cristo es la primicia. Luego los que son de Cristo en su venida o en su parusía, lo que es igual a presencia, la iglesia que estaba ya manifestada durante el primer siglo. Verso 24. Luego el fin, es decir, después que la iglesia resucitase, venía el fin. Luego el fin, verso 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre, que es el tema, es el reino de Cristo, cuando haya suprimido, es decir, Cristo iba a entregar el reino al Padre ya para culminar con él, para terminar con su misión, fue cuando haya, o era cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Verso 25, porque preciso es que él reine hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Verso 26, y el postrer o último enemigo que será destruido es la muerte. Bien, hemos visto a través de las 6 cápsulas anteriores que hemos grabado que la señal inequívoca de que el reino de Cristo había comenzado fue la evidencia del día del Pentecostés. Para el apóstol Pedro, la gran evidencia de que Cristo estaba sentado en el trono a la diestra de Dios y que ya su reino había comenzado fue cuando la señal de Pentecostés se manifestó. De hecho, ese acontecimiento de Pentecostés dio cumplimiento a un buen número, un conjunto de números proféticos o eventos proféticos que estaban escritos, señalados, reseñados en las escrituras proféticas, pero no es el tema. Ahora bien, acto seguido a este acontecimiento del Pentecostés, también dio origen o el nacimiento a la iglesia, que se convertiría en su cuerpo y se constituiría también en su pueblo durante el primer siglo, de manera que una vez más queda demostrado que el reino de Cristo y su pueblo ya estaban en acción durante el primer siglo. Obvio, cumpliéndose el salmo profético, el salmo 110 proféticamente cumpliéndose en los días de Pablo, y Pablo en calidad de apóstol, como lo dije en otras cápsulas, estaba decodificando el código profético de ese salmo y diciendo al escribirlo, esto se está cumpliendo hoy. Ahora, queda una pregunta por responder. ¿Cuándo entonces terminó el reino de Cristo? Muy buena pregunta, que es la que pasamos a responder para concluir entonces con este tema. Escuche bien, el reino terminaría cuando Cristo entregara el reino al que le sujetó a él todas las cosas.
Eso está claro según la lectura que hicimos en 1 Corintios capítulo 15. Y esto ocurriría, preste mucha atención, esto ocurriría cuando en su reinado Cristo suprimiese al último enemigo, que sería la muerte. La muerte que Adán puso en vigor o en actividad, que separó a toda la humanidad bíblica de Dios. Esa muerte que no es otra cosa más que separación. La humanidad quedó separada de Dios a través de la muerte que Adán puso en vigor. Ahora, esto genera otra pregunta. ¿Cuándo fue destruida la muerte? Fíjate bien, cuando el libro de los Hebreos se está escribiendo durante el año 70 después de Cristo, el capítulo 2, yo quiero que vaya allá, en el capítulo 2, vamos a ver una reseña allí bien interesante con respecto a lo que es el reinado de Cristo. El capítulo 2, versículo 8, note cómo dice: todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeta a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Cuando el libro de los Hebreos se está escribiendo, escuche bien, durante el año 70 después de Cristo, habían 3 enemigos aún sin suprimir, sin sujetarlos, los cuales caerían bajo lo que aquí en nosotros en Venezuela llamamos el efecto dominó. El efecto dominó es que usted agarra las piezas del dominó, las coloca levantadas de pie, una tras la otra, y le da una, tumba una, y esa una va tumbando el resto hasta que todas caen. Eso se llama el efecto dominó. Ahora veamos cómo ocurrió esto. ¿Cómo ocurrió que estos 3 enemigos, finalmente Cristo los suprime y el último cae? Y al caer el último, esa es la evidencia y la señal de que el reino había terminado y que a partir de ese momento Cristo pasaba a entregar el reino. Veamos cómo ocurrió esto. 1 Corintios 15, por favor, versículo 56 dice de la siguiente manera: ya que la ley, vamos a leerlo mejor, vamos a leerlo para que improvisemos menos y tengamos mayor precisión de lo que estamos enseñando. Versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. O sea, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ahora observe, mientras el pacto de la ley estuviese vigente, el pecado tenía el poder sobre la humanidad no redimida, porque para efectos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la muerte de Cristo inutilizó, suprimió o invalidó el pecado para los miembros del cuerpo de Cristo. Porque la muerte de Cristo cancela el pecado. Pero la humanidad restante que no estaba en Cristo seguía bajo el dominio del pecado y el poder de la muerte. Entonces esto es muy importante que se entienda, que mientras el pacto de la ley estuviese vigente, el pecado tenía el poder sobre la humanidad no redimida y reinaría sobre ella por medio del pecado. De tal manera que para poder destruir el postrer o último enemigo, como lo fue la muerte, había que quitarle el poder al pecado. Y para poder quitarle el poder al pecado, había que quitar la ley. Y para poder quitar la ley, había que cumplirla. Cristo entonces aparece en el escenario, cumplió todas las condiciones, todas las disposiciones, todas las sombras, tipos y figuras, no solamente del pacto de la ley, sino también de los profetas y de los salmos. Cristo los cumple a través de su carne, de su vida. Para eso Él apareció, para cumplir la ley. Romanos 10:4 lo dice con mucha claridad. Dice de que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Eso es muy importante entenderlo. Pero había algo que quitar que aún le daba vigencia a la ley.
como fue el templo en Jerusalén. Óigame, cuando ya se está escribiendo Hebreo en el año 70 después de Cristo, el capítulo 8, verso 13 dice que cuando hablamos de un nuevo pacto, hemos dado por viejo, por arcaico, por obsoleto al primero. Y lo que está en decadencia, lo que está viejo, está próximo a terminar y a desaparecer. Es decir, que cuando Hebreo se escribe, el templo estaba de pie y eso es lo que hacía que el viejo pacto, el pacto caduco, el pacto envejecido, el pacto debilitado, que fue el pacto de la ley, permaneciese, aunque debilitado, pero estaba presente. Porque lo único que le daba vigencia, lo único que le daba a la ley aún el poder, era ese templo. Entonces, Cristo es el trono, cuando ya cumple la ley, por cuanto ya la había consumado, utilizó a uno de sus vasos de ira, como fue el Imperio Romano, para destruir el pecado y dar por terminada la ley. Años 70 después de Cristo, esto es un hecho histórico, mundialmente conocido. El templo de Jerusalén hasta hoy no existe. ¿Por qué? Porque en el año 70 Roma le destruye como un vaso de ira utilizado por Cristo en su reinado. Entonces dirá usted, pero sí que se dice que el último enemigo claramente lo dijo Pablo a los Corintios. Dijo que el último enemigo era la muerte, no la ley. Estás en lo correcto, amado. Pero déjame explicarte algo para que lo puedas entender. Pablo dijo en 1 Corintios 15, versículo 56, que el aguijón de la muerte era el pecado y el poder del pecado era la ley. Pablo también dijo que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pablo también dijo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También dijo Pablo que cuando la ley fue introducida, el pecado sobreabundó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la ley le da el poder al pecado. Entonces, había que quitar la ley. Y Hebreos capítulo 8 nos está diciendo ya en el año 70, cuando todo se está consumando, que la ley seguía de pie, aunque debilitada, aunque envejecida, pero estaba presente. Entonces, había que quitarla ya completamente, totalmente. Y la manera era destruyendo el templo, porque se seguían haciendo los oficios de la ley y mientras eso estuviese presente, la ley seguía presente. Y entonces seguía el pecado siendo un poder sobre la humanidad y la muerte reinaba sobre la humanidad que no había sido redimida. Ahora, destruida la ley, al no haber más prácticas de la ley como pacto, el pecado perdió el poder. Porque al no haber ley, no se inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque no hay nada que le dé el poder al pecado. Y cuando el pecado pierde el poder, la muerte se disipa, se disipó. Pablo lo llama de esta manera, que la muerte es el aguijón del pecado. Veámoslo de esta manera. Una abeja, la ley era como la abeja o la avispa, o el escorpión, algo que tenga aguijón. Bueno, la ley era el escorpión, la avispa o la abeja, como el animal el insecto que tú quieras que te tengas a bien aceptar. Cuando ese aguijón se inyectaba sobre alguien, ese aguijón producía ¿qué? Una inflamación, producía un efecto dañino. ¿Ok? Ahora, cuando tú matas a la abeja o al escorpión, representado en la ley, quitas la abeja, no hay aguijón. Y al no haber aguijón, no hay inflamación. Por ende, cuando quitas la ley, el poder pierde el pecado y la muerte desaparece. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Fíjate, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Quitada la ley del escenario, el poder pierde el pecado pierde el poder, debo decir, y la muerte es sórbida, es como un trago, absorbida, ya
perdió el pecado y ese fue el último enemigo en ser destruido para que entonces Cristo terminara su reinado. O sea, ¿cuál fue la señal, amado maestro, amado Miguel, de que el reino de Cristo terminó? Bueno, históricamente la señal la tienes en el año 70 después de Cristo, durante el primer siglo, cuando el templo fue destruido. Ahí está la señal inequívoca de que el reino de Cristo había terminado. Si no, léete Lucas, creo que es capítulo 22 o 23, cuando Jesús dice, por tanto, cuando veáis Jerusalén sitiada por los ejércitos, sabe que su hora ha llegado. Entonces, los que estén en Judea no desciendan, los que estén en la azotea, o sea, para digamos, resumir. ¿Por qué? Porque estos serán días de retribución para que se cumpla todo lo que está escrito. Entonces ese fue el hecho de la consumación de la ley de los profetas y de los salmos y la culminación del reinado de Cristo. Así que, amado amigo, de esta manera culminamos en 7 cápsulas de reino lo que es el tema de Cristo en extractos. No hemos podido consumar el tema completo, solamente extracto para que usted tenga una idea y posteriormente la desarrolla. Entonces, el tiempo que nos queda es para agradecerte y para decirte que te prepares porque vienen muchos otros temas importantes. Bendiciones y será hasta la próxima.